Bueno, en este caso les voy a hablar la asociación que existe entre el polimorfismo del gen 17 de interleuquina 17A e interleuquina 17F. Está asociado con el riesgo de osteoartritis de rodilla. Vamos a realizar un metaanálisis basado en el control de los casos. Básicamente, esta osteoartritis de rodilla tiene que ver con una degeneración del cartílago, ¿no? Degeneración del cartílago y, ¿cómo se llama? La posteriores problemas a nivel del hueso subcondral. Entonces, tenemos que esta osteoartritis de rodilla va a ser un proceso inflamatorio, es una enfermedad crónica, el cual nuestro sistema inmune va a fallarnos, ¿ya? Entonces, en este caso, un paciente inflamado va a tener elevada la interleuquina 17. Otros pueden tener elevada la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Entonces, continuamos. Pero ¿para qué sirve la interleuquina 17? La interleuquina 17 es uno de los reguladores más importantes de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Y se va a expresar en los tejidos sinoviales y podría contribuir también a la degeneración del cartílago, como ya les había mencionado, y la infiltración sinovial en las articulaciones, induciendo la liberación de quimioxinas por los condrocitos. Ustedes pueden observar aquí las imágenes a nivel de una articulación sana y cuando un paciente va a sufrir de osteoartritis. Ustedes nos pueden ir observando cómo va a ocurrir. De aquí también vamos a ver algunas fases de la osteoartritis de rodilla. Ok, continuemos. En Estados Unidos hay una estadística que estos pacientes van a sufrir alrededor de 14 millones de osteoartritis de rodilla. Por este mismo proceso a nivel de la interleuquina 17. Recordemos que la interleuquina 17 va a estar formado por 6 familias, 6 miembros, desde la A hasta la F, A, B, C, D, E, F. Y estos van a desempeñar un papel activo en enfermedades autoinmunes, obviamente. Es una citoquina proinflamatoria asociada con muchas enfermedades inflamatorias, como lo que es la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante y el lupus eritematoso sistémico. Recordemos que estas no tienen cura. Si el doctor, el profesional de la salud, le puede dar tratamiento, ¿ya? Estudios previos van a revelar que la interleuquina 17 se expresa en tejidos sinoviales y obviamente dando como resultado la degeneración del cartílago. La expresión de interleuquina 17A e interleuquina 17F ha resultado verse afectada por polimorfismos de nucleótidos únicos. Estos van a tener efectos específicos del alelos en la regulación de la transcripción del gen interleuquina 17 y están asociados con el desarrollo y progresión de algunas enfermedades comunes. Por lo tanto, vamos a hipotetizar que los polimorfismos del gen interleuquina 17A, RS2275913 y a nivel de la interleuquina 17F, RS763780 van a estar asociados con el riesgo de contraer osteoartritis de rodilla. ¿Okay? Y ahí básicamente otros también han encontrado, como por ejemplo Yang y Han, encontraron que el polimorfismo de interleuquina 17 estaba involucrado con el alto riesgo de contraer osteoartritis de rodilla, mientras que la interleuquina 17F no lo estaba. Y así varios han estado investigando, han realizado estudios. Entonces, básicamente todos estos investigadores se basaron en ¿qué? Obviamente tenemos que tener algunos métodos. Primero se realizó una búsqueda muy minuciosa acerca de esto, de este tema, para ver cuál va a ser la relación entre esta interleuquina 17A y interleuquina 17F con lo que es la osteoartritis de rodilla, ¿ok? Y asimismo buscaron en varias páginas que sean confiables y entonces aquí encontraron algunos estudios, como ustedes los podrán observar acá. Se encontró 300 artículos a nivel de la base de datos. Asimismo, identificaron otros más
de los cuales estos 64 fueron removidos porque estaban duplicados. Luego así estos fueron impresos por los títulos que estaban ellos poniendo, y así algunos fueron excluidos porque no cumplían con ciertas características que ellos estaban buscando. Y asimismo los artículos, básicamente los que se regían a lo que ellos estaban buscando, más o menos fueron como 6 artículos relevantes acerca de este tema. Y asimismo, así como les estaba diciendo, 2 investigadores examinaron las investigaciones. Además, los estudios elegibles cumplían con los siguientes criterios, como les he mencionado anteriormente: el estudio de caso de control en humanos y el estudio que evaluaba la asociación entre la interleuquina 17A e interleuquina 17F, que van a ser polimorfismos genéticos, y la susceptibilidad a osteoartritis de rodilla, con un estudio suficiente con la frecuencia genética para la extracción. Y asimismo, ¿qué nosotros obtuvimos? La búsqueda en línea se produjo 350 registros, como ya les había mencionado, en los cuales 64 fueron duplicados, fueron eliminados. Luego 83 de los 112 registrados fueron excluidos, y al fin y al cabo los que cumplían con esos requisitos fueron 6, de los cuales entre los polimorfismos genéticos de la interleuquina 17 y la relación que tiene con la osteoartritis de rodilla, involucró un total de 2.134 pacientes con osteoartritis de rodilla, y 2.306 controles, y 2.134 pacientes de osteoartritis de rodilla y 2.426 controles. La distribución de genotipos de todos los estudios se probó con varias técnicas, y solo un artículo no se ajustaba a él. Y en conclusión, básicamente podemos decir que, a pesar del hecho de que el resultado muestra una relevancia entre estas 2 interleuquinas y el riesgo de contraer osteoartritis de rodilla, todavía no hay algunos hechos que no podemos ignorar. En primer lugar, la aparición de la osteoartritis de rodilla, que es un resultado integral de una variedad de factores y genes, y que un solo gen puede tener poco impacto en este resultado. Y asimismo, puede haber algunos alelos no identificados que afecten la expresión de interleuquina 17 y el gen LOSI. Ustedes lo pueden observar ahí, que puede no ser el único factor que afecta a la expresión de la interleuquina 17 en la población. Y en tercer lugar, independientemente del hecho de que la interleuquina 17A y interleuquina 17F pueden mediar la degeneración del cartílago, puede no ser un determinante directo de la osteoartritis. Y asimismo, en conclusión, se vio que van a estar relacionados básicamente esos. Por ejemplo, el gen de la interleuquina 17A reveló que el polimorfismo de este va a tener un alto riesgo de osteoartritis de rodilla solo en asiáticos. Por el contrario, los polimorfismos del gen de la interleuquina 17F pueden aumentar el riesgo de osteoartritis de rodilla tanto en asiáticos como en caucásicos. Sin embargo, debido a las limitaciones del tamaño de la muestra, se podrían realizar más estudios con muestras más grandes en diferentes poblaciones étnicas para verificar esta conclusión. Es decir, estos investigadores seguirán buscando más estudios que puedan comprobar las hipótesis que ellos han llegado. Entonces, eso básicamente sería el tema de hoy. Gracias.